Taxi Driver comienza con una escena rígida, propia de una oficina de empleo o una sala de espera donde se evalúa la capacidad del candidato para un puesto que, en apariencia, exige adaptarse a las normas y rutinas de la sociedad, en este caso el trabajo como taxista nocturno. El ambiente es frío y poco acogedor, lo que refuerza la sensación de aislamiento de Travis. Travis utiliza un discurso que resulta impreciso y sus respuestas no son claras. Durante la entrevista, se puede ver cómo Travis evita ver directamente a su jefe y también le menciona que tiene insomnio. Todo esto ya nos puede decir que hay algo mal en este sujeto. Por el momento se puede ver una incapacidad para establecer comunicación y una dificultad para adaptarse al mundo que lo rodea, por lo que Travis decide aislarse de ese mundo. Pero estos puntos lo iremos analizando mejor a lo largo del video. Poco a poco vamos viendo cómo Travis nos introduce en su mundo interno a través de una serie de monólogos en Love, que se presentan en forma de diario personal. La cámara y la edición se centran en captar su rostro, y en ocasiones los trazos de sus escritos, subrayando la intimidad y la crudeza de sus pensamientos. Aquí se puede ver frases como todos son basura, debo limpiar la ciudad, y es evidente que aquí se puede ver el desprecio que siente el personaje hacia el entorno social, mostrando su insatisfacción y su desconexión con el mundo. Es importante entender que en un plano normal, nosotros como sujetos tendemos a internalizar normas, valores y prohibiciones de la sociedad. Todo esto se forma a partir de nuestras figuras parentales y de la cultura, y esto nos permite regular nuestro comportamiento, muchas veces con sentimientos de culpa o aspiraciones morales. La frase debo limpiar la ciudad proyecta una obligación impuesta por él mismo, algo que exige limpiar, lo que él percibe como la corrupción y la decadencia social. La frase todos son basura también nos deja ver la devaluación con su vida y con sus relaciones, lo que se puede reflejar luego como impulsos destructivos, y la sociedad se empieza a convertir en un medio para desahogar sus frustraciones. Luego de esta serie de sucesos, Travis conoce a Betsy en una oficina de campaña política, llena de actividades, discursos y ciertos formalismos, que contrastan con el mundo interior de Travis, que está marcado posiblemente por una necesidad inconsciente de querer encontrar sentido en lo que él percibe como una sociedad corrupta. Desde el primer encuentro, Travis la observa y la trata con una fascinación casi obsesiva. No se limita a ver a Betsy como una simple persona, él le proyecta con atributos que corresponden a una idea inalcanzable, una imagen que encarna lo que él anhela en la sociedad y en su vida personal. Es decir, Travis no se acerca a Betsy simplemente por sus rasgos personales, sino que la proyecta como el símbolo de un ideal, un algo que le falta. Ella se transforma en el objeto del deseo, un ideal que Travis intenta alcanzar inconscientemente para colmar una falta estructural en su propia subjetividad. Para entender mejor este concepto, te recomiendo ver después de este video el análisis de la película Ojos Bien Cerrados, con Tom Cruise y Nicole Kidman, donde ahondamos más la estructura de los deseos. El link del video te voy a dejar en la descripción. Acto seguido, vemos a Travis en una especie de apartamento frente a un espejo, donde se observa a sí mismo como si se estuviera enfrentando con su propia imagen. Mientras sostiene, Travis comienza a hablar consigo mismo, diciéndose, ¿me estás hablando a mí? La repetición de esta línea y la actitud de desafío que adopta pueden servir tanto como para ensayar una supuesta confrontación externa como para reafirmar su identidad interna. Su actitud frente al espejo muestra una imagen que actúa como un otro idealizada, una versión que él desearía ser, una totalidad que contrasta con la fragmentación interna y la soledad que experimenta en su vida cotidiana. También es interesante ver el momento donde Travis compra su chaleco. Esta acción de comprar y por extensión de apropiarse de estos objetos se transforma en un acto casi ritual, en el que disfraza de una importancia que sugiere un significado de deseo, poder y una posible transformación. Luego entramos a la escena donde Travis decide ser senador. Se puede decir que el ambiente donde surge este suceso lleva consigo una carga simbólica brutal, donde está en juego no solo su ideal de limpiar la ciudad, sino también su conflicto interno y su deseo de protagonismo de la transformación en el orden social. El intento fracasa de manera imprevista. La violencia de su acción, que parecía destinada a romper el orden establecido, no consigue su cometido, y el impacto del acto, tanto en el entorno como en su propia psique, lo empujan a huir. Lacan define lo real como aquello que resiste a la simbolización, y que al irrumpir genera una experiencia de trauma. Es la dimensión de la existencia que no puede ser totalmente asimilada por el orden simbólico, el sistema de lenguaje, normas y significados que estructuran nuestra realidad. Lo real se manifiesta de manera abrupta, como una fisura en la trama de la realidad simbolizada, dejando al sujeto en una posición de desconcierto y vulnerabilidad. El acto de intentar al senador se puede interpretar como la materialización de una violencia interna que se ha vuelto incontrolable. En este momento, el deseo violento de Travis, cargado de su necesidad de limpiar la ciudad, irrumpe en el orden simbólico de la política y la sociedad. Este estallido violento es, en esencia, una manifestación de lo real, un momento en el que la tensión interna y el trauma reprimido se vuelven insostenibles y se descargan en un acto que no puede ser completamente integrado o explicado por el sistema de símbolos y normas. Luego, Travis decide romper en un espacio oscuro y desgradado donde se
los jóvenes como Iris, un adolescente con una violencia implacable, y las figuras que representan la corrupción y la explotación dentro de ese ambiente. Para dar contexto al análisis, hay que entender un concepto importante. Freud planteaba que el complejo de Edipo es de una estructura fundamental en la formación del sujeto, en la que se configuran los vínculos afectivos y de deseo hacia las figuras parentales. Aunque tradicionalmente se centra en la rivalidad con la figura paterna y la atracción hacia la figura materna, este complejo puede entenderse a dinámicas simbólicas en las que el sujeto busca asumir o proyectar funciones parentales. En este caso, Travis se posiciona como el padre salvador. Su violenta intervención en el burdel se podría ver como una representación simbólica de la ausencia de un rol protector, propio de la figura paterna. Al intentar rescatar a Iris, él proyecta sobre ella no solo una necesidad de redención, sino también la imagen idealizada de una hija a quien proteger y cuidar, transponiendo en su acción elementos de un vínculo edípico. La conducta de Travis puede entenderse como una forma de sublimar sus propios conflictos edípicos. La agresividad que normalmente se dirigiría hacia figuras de autoridad se canaliza en una acción que, en apariencia, cumple con un mandato de protección y corrección moral. Esta transformación de la agresión en una misión paterna refleja la búsqueda inconsciente de integrar y reparar esas tensiones edípicas no resueltas. Por último, la escena final se estructura en dos planos contrastantes. Por un lado, los medios y la opinión pública han construido la imagen de Travis como un héroe, un salvador que se atrevió a desafiar el orden corrupto y a limpiar la ciudad. Este reconocimiento público se plasma en reportajes, titulares y una narrativa que enaltece su acción violenta contra un acto de justicia. Por otro lado, en un ambiente mucho más íntimo y oscuro, Travis se encuentra solo en el interior de su taxi. Allí, frente al espejo, su mirada se torna inquieta y reflexiva, revelando una discrepancia entre la imagen heroica que el exterior le atribuye y su experiencia interna. En el interior del taxi, el espejo se convierte en un escenario de autoexamen. La mirada de Travis, llena de inquietud y ambivalencia, evidencia que pese a la aclamación pública, en su interior persiste una sensación de vacío, división y conflicto. La imagen que se refleja en el cristal no coincide del todo con el ideal heroico que el mundo le atribuye. Lacan explica que, a través del estadio del espejo, el infante se enfrenta por primera vez a la imagen de sí mismo como un todo, una imagen que constituye el yo ideal. Este yo ideal es una imagen coherente y totalizadora que el sujeto aspira a encarnar, pese a que en su experiencia interna se siente dividido y fragmentado. En la escena final, el reconocimiento social y mediático se asocia con este yo ideal. La sociedad celebra a Travis como si hubiese alcanzado la integridad y la heroicidad de esa imagen idealizada, un arquetipo que muchos anhelan y proyectan sobre él. Sin embargo, esta imagen es, en parte, una construcción externa, una fantasía compartida que responde a las expectativas culturales de justicia y redención. Por otro lado, el ideal del yo se refiere a ese ideal interno, la aspiración que el sujeto se impone y que proviene de su proceso de identificación y de la internalización de las normas del entorno. Este ideal es una meta que por su misma naturaleza es inalcanzable. Siempre existe una brecha entre lo que se aspira a ser y la experiencia real del sujeto. Cuando Travis se mira en el espejo del taxi, lo que se pone de manifiesto es justamente esa brecha, la imagen que le atribuyen los medios, la figura heroica y redentora. Se enfrenta a la realidad interna de un sujeto que sigue experimentando su fragmentación y su conflicto. La inquietud en su mirada es el reflejo del desajuste entre el yo ideal, la imagen unificada y perfecta que la sociedad celebra, y el ideal del yo, la aspiración interna, nunca completamente satisfecha, que le genera un sentimiento de insuficiencia y alineación. En última instancia, Taxi Driver se lo puede ver como un espejo conmovedor que nos invita a adentrarnos en las profundidades de nuestra propia alma. La dualidad entre la imagen heroica que la sociedad celebra y la fragmentación interna que se refleja en la mirada angustiada de Travis nos confronta con la universal lucha por reconciliar quienes aspiramos ser con la cruda realidad de nuestro ser. En ese tenso encuentro entre lo ideal y lo vivido, la película despierta en nosotros una sensación de vulnerabilidad y esperanza. La vulnerabilidad de reconocer nuestras propias imperfecciones y la esperanza de transformar ese dolor en una fuerza que nos conecte más auténticamente con los demás. Y bueno, esto ha sido todo. Me ayudarías mucho con un like y suscribiéndote a mi canal para que sigas viendo contenido como este. Te animo a comentar si deseas que analice otra película o personaje. Hasta la próxima.